Bueno, buen día, sexta octava, espero que anden bien, que se encuentren bien en su casa. Hoy vamos a seguir trabajando con factorización. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos hablado de factor común? Vamos a poner un ejemplo de todos los casos que vimos. Factor común es cuando los términos tienen algo en común. Por ejemplo, a ver, x cubo menos 2x cuadrado. Me fijo. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Y bueno, acá se ve bien que está la x. ¿Pero qué x voy a elegir? La x de menor exponente, en este caso x cuadrado. Por, abro paréntesis y acá va a ir lo no común. X cuadrado, ¿por cuánto tengo que pensar? Me va a dar el primer término. Si acá tengo x cuadrado, me hace falta una x para llegar a x cubo. Si acá hay un menos, pongo un menos. Y ahora voy a pensar, x cuadrado por cuánto me da menos 2x cuadrados, es decir, el segundo término. Lo que voy a hacer es, si x cuadrado está afuera, ¿qué me falta? Y bueno, me falta el 2. Bien, y quedó expresado entonces como producto. X cubo menos 2x cuadrado, que es una resta, quedó expresado como x cuadrado por todo este paréntesis. Bien. La otra o el otro caso de factorización es cuando tenemos una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados tiene esta estructura. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. ¿Sí? Y la x con la que estemos trabajando o la letra tiene que tener exponente par. Y obviamente esto será una resta. Por ejemplo, si tengo x al cuadrado menos 16, acá voy a escribirlo como una diferencia de cuadrados. La x tiene exponente par, tiene que haber una resta, y entonces voy a pensar, ¿a quién elevo para llegar a x cuadrado? A x. ¿A quién elevo para llegar al 16? Puede ser 4. Entonces voy a poner 4, acá también voy a poner x y acá poner 4. Y en uno va a ir con signo positivo y en otro con signo negativo. Recuerden entonces que para que sea diferencia de cuadrados esto tiene que ser un número par, es decir, 2, 4, 6. Si acá aparece x cubo ya no es una diferencia de cuadrados. Si acá aparece una suma ya no es una diferencia de cuadrados. Bien, y lo que habíamos visto era el otro caso que es el trinomio cuadrado perfecto. Trinomio, sí o sí, cuando me dan un ejercicio tiene que haber tiene que haber 3 términos. Por eso es la palabra trinomio. Y esto tengo que ver si yo lo puedo escribir así, como algo al cuadrado. Entonces, para ver quiénes van acá adentro, yo tengo que ver a quién elevo para llegar a x cuadrado. A x, ¿no? Acá, ¿a quién elevo para llegar a 25? A 5. Entonces, x y 5 irían acá. Pero ojo, esta multiplicación, si yo multiplico estos números, estas expresiones, mejor dicho, por 2, tengo que obtener el término del medio. 2 por x por 5 tiene que ser igual a 10x. Y bueno, efectivamente da 10x, así que es un trinomio, lo voy a poder escribir así. ¿Qué signo va a llevar esto entonces? Si esto es negativo, acá va negativo. Si acá hay un positivo, acá va a haber un positivo. Un signo positivo. ¿Está? Bien. Pero no toda expresión que tenga 3 términos va a ser un trinomio. Por ejemplo, este. X cuadrado menos 10x más 16, por ejemplo.
Entonces yo miro y digo, ay, a ver, tiene 3 términos. Quizás lo puedo escribir así, como una expresión al cuadrado. Busco la base de este, sería x, ¿no? Busco la base de 16, que sería a qué número tengo que elevar para llegar a 16, el 4. Entonces tendré que poner acá x4. Pero ojo, siempre hay que hacer la verificación. Hay que multiplicar por 2 a esas expresiones, a x y a 4. Pero resulta que esto me queda 8x. ¿Coincide con este? No coinciden, son distintos. Entonces no lo voy a poder escribir de esta forma. Entonces, ¿cómo se factorizaban esas expresiones? Se factorizaban mediante lo que ustedes conocen como fórmula cuadrática. ¿Sí? Puedo concluir entonces de que esto no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces pienso en la fórmula. En la fórmula cuadrática. Y voy a anotarle la fórmula cuadrática, que era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, dividido todo 2 por a. Y entonces, ¿quién es a, b y c? Bueno, vuelvo a mi ejercicio. Este era mi ejercicio, ¿no? Mirando mi ejercicio, a vale 1, b vale menos 10 y c vale 16. Entonces voy a anotar todos estos valores dentro de la fórmula y lo hago rapidito y van a ver que tienen que llegar a que uno les da 2 y el otro les da 8. Y entonces, ¿para qué me sirven estos valores? Para escribir la expresión x cuadrado menos 10x más 16, la voy a escribir como un producto. Y es seguramente lo que ustedes estudiaron cuando estudiaron función cuadrática en quinto, ¿sí? Es a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. ¿Sí? ¿Quién es a? Y a era el valor este que teníamos acá, 1. ¿Sí? Ahí se ve, a1. Entonces, a es 1. Ni lo anoto, ¿no? Porque el 1 no tiene sentido. 1 por el paréntesis da el paréntesis. Entonces me queda x menos el primer valor que es 2 por x menos el otro valor que es 8. Entonces fíjense que esta expresión que son sumas y restas me quedó expresado en forma factorizada. Entonces ahí terminó el ejercicio. Recuerden, si acá hay algún negativo, lo tengo que ingresar con el signo y acá me quedarían dos signos negativos, que menos por menos me va a quedar más. Tengan cuidado ahí con los signos, ¿sí? Si es negativo, lo ingreso con el signo, pero este signo me lo cambia. Bien. Esa es una idea. Eso es lo que necesitamos de factorización para resolver algunas ecuaciones. Fíjense. Primero vamos a trabajar con ecuaciones que ya están factorizadas. Fíjense, supongamos que tengo x menos 2 por x menos 8 igual a 0. Quiero resolver eso. Y entonces uno empieza, ¿no? ¿Qué hago? Ay, se me ocurre hacer la distributiva. Entonces empiezo a hacer la distributiva y yo les digo lo que queda. X cuadrado menos 10x más 16 igual a 0. Era la de hace un rato, ¿no? La puse a propósito, así tenemos el resultado. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van con la fórmula. Usan la fórmula. Empiezan a hacer menos b más menos raíz, ¿no? Aplican toda la formulita.
y encuentran dos valores, x1 y x2. Uno les da 2 y el otro les da 8. Bueno, pero hay otra forma de resolver sin necesidad de recurrir a la fórmula cuadrática. Fíjense, para resolver con esta forma que les voy a explicar, siempre tiene que aparecer el 0 en uno de los miembros. Acá. Siempre tiene que aparecer el 0. Bueno, y ahora tengo que pensar, tengo un producto igualado a 0, es decir, tengo dos expresiones que multiplicadas me dan 0. Y me pongo a pensar, si la multiplicación me tiene que dar 0, quiere decir que alguna de estas cosas de acá tiene que ser 0. Porque 0 por algo siempre da 0. Así que o esto es el 0 o esto es el 0 para llegar a un resultado igual a 0. No hay otra alternativa. Alguno de los dos tiene que valer 0. Entonces pienso, si esto es un número que desconozco y este es un número que desconozco, alguno de los dos tiene que ser 0. Y voy a pensar así, o x menos 2 me da 0, o x menos 8 me da 0. Y me quedan unas ecuaciones, ¿no? ¿Cómo se despeja esta ecuación? Me queda x igual 2 y esta ecuación me queda x igual 8. Y ya llegué a la respuesta. Parece medio loco, ¿no? Porque es súper cortito, pero miren. ¿Qué pasa si yo le reemplazo el 2 en la ecuación para ver si da exactamente 0? Reemplazo el 2 primero. 2 menos 2, 0. Por 2 menos 8, menos 6. Pero 0 por menos 6 da 0, así que sirve. Ahora reemplazo el 8. 8 menos 2, 6. Por 8 menos 8, 0. 6 por 0, 0. Sirve. Entonces, me sirve que la expresión quede factorizada para poder resolver mediante esta forma. No me conviene hacerla distributiva porque voy a perder más tiempo. Veamos un ejemplo más. Supongamos que tengo x menos 5 por x más 7 por x menos 1 al cuadrado igual a 0. Bueno, si a mí se me ocurre hacer la distributiva en esta expresión, voy a perder un montón de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es pensar en esta forma de resolución. Si yo tengo un producto de distintos números igualado a 0, alguno de estos números tiene que ser 0. Entonces voy a plantear o x menos 5 vale 0, o x más 7 vale 0, o x menos 1 al cuadrado vale 0. Alguna de esas expresiones tiene que ser 0. Y despejo cada ecuación por separado. Acá, ¿cuándo me da 0 esa expresión? Cuando x vale 5, ¿no? Fíjense que si pongo el 5, 5 menos 5 da 0 la primera expresión. Voy a la segunda. Despejo x igual a menos 7. Si menos 7 vale x, esta expresión, la del medio, vale 0. Y voy a resolver la última, pero para que esta cuenta me dé 0, lo que necesito es pensar que no importa el exponente, yo necesito que esta cuenta me dé 0. Entonces lo que tiene que valer 0 es lo de acá adentro. Me quedo con lo de adentro, no miro el exponente. El exponente puede ser cualquier cosa, pero como a mí me interesa que eso valga 0, me quedo con la expresión de adentro y trabajo con esa. Entonces x vale 1. Pasa sumando el 1. Si reemplazo el 1, 1 menos 1, 0. Elevado a cualquier exponente que esté acá, que puede ser un 6, un 7, un 8, un 1000, siempre me va a dar 0. Entonces, esta ecuación tiene tres soluciones. 5, las anotamos. 5 menos 7 y 1.
todo muy lindo, pero porque aparecen factorizados. ¿Qué pasa si no aparecen factorizados? A ver, voy a poner... Ya me estoy quedando sin hojas. ¿Qué pasa si ahora quiero resolver, por ejemplo, esta? X al cubo menos 6x al cuadrado. Me doy igual a 0, ¿no? Siempre tiene que haber el 0 de algún lado. Si no, paso todo a un mismo miembro para que de este lado me quede 0. Entonces me doy cuenta, y acá tengo que pensar en los casos de factorización para que esto me quede como un producto escrito. Y como ya me queda poco tiempo, se los voy a decir, esto es factor común, ¿no? Ustedes piensan un poquito, piensan en los casos que vimos, y me doy cuenta que es factor común porque aparece la X común. Elijo la de menor exponente y pienso, ¿x cuadrado por cuánto da x cubo? Por x. ¿X cuadrado por cuánto da menos 6x cuadrado? Por menos 6. Adentro va lo no común. Me quedó expresado como producto, me quedó igualado a 0, y eso es lo principal para usar el mecanismo de resolución que les dije. Para que un producto me dé 0, o esto vale 0, o esto vale 0. Pienso, ¿qué número al cuadrado da 0? No hay muchas opciones, es el 0. Pienso acá cómo resuelvo, despejando, aunque ya me doy cuenta que es el número 6. El 6 que está restando lo paso sumando, porque 6 menos 6 da 0. Entonces las soluciones de esta ecuación son 0 y 6. Entonces, ¿cómo van a resolver las ecuaciones? Cuando no están factorizadas, las van a tener que factorizar y después usar este mecanismo. Si tengo un producto igualado a 0, alguno de los dos vale 0. Si tienen dudas, me tienen que mandar en los comentarios de clase que no entendieron tal ecuación y la vemos entre todos y los ayudo. Bueno, hasta el próximo video, que sigan bien y que participen un poquito más.